Bueno, A. Consulta y luego explica en qué consiste el proceso de clonación. La clonación consiste en hacer copias idénticas de un organismo celular o secuencia del ADN. Segundo, ¿por qué es necesario extraer el núcleo de las células embrionarias? Porque así se podría saber y comprobar cuál de esos es el ser del núcleo embrionario. Bueno, ¿a cuál oveja A o B o C se parece el clon? A la oveja A. Bueno, ahora vamos con el mapa conceptual. Dice, la biotecnología. La biotecnología es la utilización de seres vivos o parte de ellos para obtener productos o aplicaciones de intereses para los seres humanos. Bueno, esta utiliza diversas técnicas. La primera técnica sería la ingeniería genética, que es la que manipula el ADN, en donde contienen el código genético de los organismos transgénicos. La otra sería la fermentación, que es realizada por hongos, bacterias y levaduras. La otra sería la inseminación artificial, la otra sería la transferencia de embriones y la otra sería la clonación, que esa se puede realizar en dos, en las plantas y en los animales. Bueno, en las plantas, por ejemplo, serían en los cultivos de in vitro y en los animales, por ejemplo, en la clonación de mamíferos. ¿Cuál es el país que posee más cultivos transgénicos? Respuesta: Estados Unidos con 63,2%. B. ¿Qué porcentaje ocupa Argentina en el área sembrada con transgénicos? Respuesta: 20,5%. Gráfica de barras. Estados Unidos con 63,2%, Argentina con 20,5%, Canadá con 6,5%, Brasil con 4,4%, China con 4,1%, Sudáfrica con 0,6% y el resto del país con 0,6%. El segundo punto. A. ¿Cuál es la característica que se transfiere? La característica que se transfiere es la resistencia al calor. B. ¿Por qué el cactus es el organismo adecuado para ser el dador de la característica transferida? Porque el cactus tiene más resistencia al calor. C. ¿Qué ventaja representa la obtención de un cultivo de maíz con esa nueva característica? Respuesta: la planta de maíz se adapta a altas temperaturas que se presenta con los cambios climáticos que vivimos hoy en día. ¿Cuál es el país que... Tercer punto. La gráfica muestra las principales enfermedades tratadas con terapia génica. A. ¿Cuál es la enfermedad más tratada por la terapia génica? Es el cáncer con el 45%. B. ¿Cuál es la enfermedad menos tratada por terapia génica? Son las enfermedades vasculares con el 5%. C. Organiza de menor a mayor porcentaje las enfermedades tratadas con terapia génica. La primera es el 5% de enfermedades vasculares, la segunda es el 10% de enfermedades infecciosas, la tercera es el 12% con el SIDA, la tercera es con el 13% voluntarios sanos y la última es el cáncer con el 45%. El tercer punto. La gráfica muestra las principales enfermedades tratadas con terapia génica. A. ¿Cuál es la enfermedad más tratada por la terapia génica? Es el cáncer con el 45%. B. ¿Cuál es la enfermedad menos tratada por terapia génica? Son las enfermedades vasculares con el 5%. C. Organiza de menor a mayor porcentaje las enfermedades tratadas con terapia génica. La primera es el 5% de enfermedades vasculares, la segunda es el 10% de enfermedades infecciosas, la tercera es el 12% con el SIDA, la tercera es con el 13% voluntarios sanos y la última es el cáncer con el 45%. Quinto, en la tabla se presentan algunas variedades de plantas creadas por ingeniería genética. Aspecto: alteración de la maduración. Ventaja: los frutos se transportan con mayor facilidad, como por ejemplo el tomate. Resistencia a herbicidas. Nos ayuda a tener bien nuestros cultivos, como por ejemplo la remolacha, el maíz, el algodón y el tomate. Alteración del contenido de aceite. Los aceites para consumo son sanos, como por ejemplo la soya. Resistencia a las plagas.
ayudan a reducir la pérdida de cultivos causado por las plagas. Ejemplo, papa, algodón y maíz. Resistencia y tolerancia en plantas. Las plantas son más resistentes a enfermedades, como por ejemplo la calabaza y la papaya. Esterilidad. La producción de frutos sin semillas, como por ejemplo el maíz. Quinto. Trabajo escrito. Senotrasplantes. Un senotrasplante, heterotrasplante o trasplante heterólogo es el trasplante de células, tejidos u órganos de una especie a otra, idealmente entre especies próximas para evitar un rechazo, como de cerdos a humanos. Tales materiales se suelen llamar senoimplantes o senotrasplantes. El término alotrasplante, por el contrario, sería un trasplante entre individuos de la misma especie. El senotrasplante es uso antes de que los alotrasplantes. Las principales imitaciones de este tipo de trasplantes son la barrera inmunitaria, la posibilidad que determinados tipos de xenovirus que afectan a otras especies se transmitan a humanos y el medio social. Principalmente se ha trabajado con el cerdo, debido a que pueden ser criados en granjas, presentan un crecimiento rápido, el tamaño de sus órganos es similar al de los órganos humanos y gozan de una vida media. Se intentan conseguir razas que no expresen antígenos para evitar posibles rechazos. Las válvulas cardíacas de cerdos se han ido usando desde hace más de 20 años. Amniocentesis es una prueba en la cual se extrae líquido amniótico del útero para posteriormente analizarlo, pues contiene células del feto. Con este análisis se diagnostican o se descartan problemas genéticos del bebé, como el síndrome de Down, defectos del tubo neural como hidrocefalia, espina bífida, infección del amnios y otras posibles complicaciones. A. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de la realización de este tipo de exámenes? Ventajas. Es útil porque te da mucha información acerca de riesgos de sufrir alguna alteración sin tener la necesidad de someterte a una amniocentesis y asumir las posibilidades riesgos. Es una prueba barata, es de fácil realización, los resultados son rápidos, en tan solo una semana los obtienes. B. ¿Qué riesgos puede haber al practicarse el examen por amniocentesis? Riesgos de la amniocentesis. El riesgo de aborto es del 1% en los embarazos normales y del 2,7% en la amniocentesis de gemelos, un porcentaje mínimo que sin embargo provoca mucho miedo. Otros de los riesgos de la amniocentesis se centran en la futura mamá, ya que puede sufrir dolor abdominal, sangrado o la pérdida de líquido amniótico tras la amniocentesis del embarazo. La prueba también puede transmitir las infecciones de la madre, como el VIH o hepatitis, al feto. Hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. La hidrocefalia puede ser congénita, que se presenta al nacer. Sus causas incluyen problemas genéticos y problemas que se desarrollan en el feto. Durante el embarazo, el principal signo de la hidrocefalia congénita es una cabeza con un tamaño fuera de lo normal, y también puede presentarse después de nacer. Esto se llama hidrocefalia adquirida. Puede ocurrir a cualquier edad. Las causas pueden incluir traumatismos en la cabeza, derrames cerebrales, infecciones y tumores.
Los síntomas de la hidrocefalia pueden incluir dolor de cabeza, vómitos y náuseas, visión borrosa, problemas de equilibrio, problemas con el pensamiento y memoria, problemas para controlar la vejiga y demás. Espina bífida. La espina bífida es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Es un tipo de defecto del tubo neural. El tubo neural es la estructura de un embrión en desarrollo que finalmente se convierte en el cerebro del bebé, la médula espinal y los tejidos que lo rodean. Normalmente el tubo neural se forma en el principio del embarazo y se cierra a los 28 días después de la concepción. En los bebés con espina bífida, una porción del tubo neural no se cierra ni se desarrolla apropiadamente, lo que provoca defectos en la médula espinal y en los huesos de la columna. Tipos. Existen diferentes tipos de espina bífida oculta, mielomeningocele o el tipo muy raro de meningocele. Causas. Los médicos no están seguros de qué causa la espina bífida. Se cree que es el resultado de una combinación de factores de riesgo genéticos, nutricionales y ambientales, como antecedentes familiares de anomalías del tubo neural y deficiencia de folato. Síndrome de Down. El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Los cromosomas son las estructuras que contienen el ADN, que es el principal constituyente del material genético de los seres vivos, o una parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21, en lugar de los 2 que existen habitualmente. Por eso también se conoce como trisomía 21. Afecta al desarrollo cerebral y del organismo y es la principal causa de discapacidad intelectual y también de alteración genética humana. Más común, también puede ocasionar problemas médicos como trastornos digestivos o enfermedades cardíacas. Causas. La causa última se desconoce en una alteración cromosómica que se produce durante la gestación. El problema concierto surge en la réplica del cromosoma 21 y puede originarse de las siguientes maneras. Trisomía 21. El tipo más común de síndrome de Down es el denominado trisomía 21, resultado de un error genético que tiene lugar muy pronto en el proceso de reproducción celular. Tercero, formula una hipótesis para la película presentada. Hipótesis es que los investigadores, con una serie de pruebas y de rastros, podrán llegar a una conclusión y a una investigación. Segundo, ¿es posible encontrar al culpable de la desaparición? Las diversas operaciones tentológicas, cuyos resultados se inician en las etapas del levantamiento del sitio y que se realizan en tiempos posteriores, formulan una segunda hipótesis criminalística. Se elabora un informe pericial y el fiscal elabora o modifica la teoría del caso, ya que en esta etapa tiene toda la información incluida. La identificación científica de cadáveres involucra la utilización de todos los elementos que la ciencia médica y la odontología aportan al estudio de los cadáveres y los restos óseos. Entre las ramas de la medicina que se ocupan de este tema se destaca que aquellas que hacen referencia a la genética y a la anatomía del cuerpo humano, cuando la ciencia médica permite la identificación de un cadáver o de los restos óseos encontrados en el lugar de los hechos, otorga elementos de importancia y significación
en la resolución de los casos y judiciales que la sala de identificación de la víctima puede conllevar al escarmiento de los hechos de materia del proceso. Tercero, ¿qué papel juegan las pruebas genéticas en la investigación? El papel que juegan las pruebas genéticas es que un perfil genético es un código alfanumérico que define de manera precisa el patrón de bandas resultante del análico mediante amplificación por PCR y posterior dedicación selectroforosis capilar del ADN procedente en las muestras analizadas en una investigación. El ADN se ha convertido en una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos y es utilizada por miles de laboratorios, fundamentalmente en la identificación de vestigios biológicos de interés en la investigación criminal de muy diversos delitos.